hasta ahí, digamos, tenemos cómo fue esta perspectiva, años 50, años 60, en la que se fueron formando estos teóricos. Ahora, ¿qué pasa en las décadas posteriores? Bueno, hacia la década del 70 y sobre todo de los 80 empieza a entrar en crisis esta perspectiva y estos proyectos. ¿Por qué? Básicamente porque muestran su fracaso. Empiezan a ser como muy evidente que estas perspectivas, estos proyectos fracasan. La gente no sigue estos modelos o no sigue a rajatabla estos ejemplos del primer mundo que había que generar. Y bueno, muchos comunicadores empiezan a cuestionar estos primeros enfoques. Esos primeros comunicadores que se habían formado con Scrum y Rogers en la CIESPAL, muchos de ellos, empiezan a revisar muy críticamente estas ideas con las que habían empezado a trabajar. Y hacia la década del 70 y del 80 empiezan a darse o a plantear otras explicaciones acerca de por qué existen los países subdesarrollados. Y en ese sentido, Latinoamérica fue pionera en explicar o en generar otros modos de entender esto. Básicamente lo que ellos empiezan a plantear y ellas empiezan a plantear es que el subdesarrollo no es una cuestión de atraso cultural, de déficit cultural, de falta de modernización en nuestras mentes, en nuestras culturas, sino que en realidad somos subdesarrollados porque estamos en el concierto de las naciones colocados en un lugar subalterno, en un lugar, como decía hoy, de exportar materias primas y nunca desarrollarnos e industrializarnos, en el sentido de industrializarnos. Entonces, si nuestro papel reproduce esa lógica colonial del tercer mundo que exporta materias primas y compra materias industriales, siempre vamos a ser subdesarrollados, ¿no? Bueno, esto se llamó teoría de la dependencia, ¿sí? Y en realidad aparecen en el campo de la comunicación para el desarrollo, empiezan a aparecer entonces dos planteos que se derivan de la teoría de la dependencia. Dos grandes planteos que permiten revisar críticamente esta teoría del desarrollo inicial. Uno es un planteo más macro y el otro es un planteo más micro. ¿Qué decía el planteo más macro? Bueno, el planteo más macro decía que el mundo estaba organizado de una manera desigual, que distintos países tenían distintos poderes económicos, pero también en términos de información. Es decir, que aquellos países centrales además eran aquellos países que producían y hacían circular la información a nivel mundial, eran los dueños de las agencias de noticias, por ejemplo. Y los países subdesarrollados no teníamos esa posibilidad. Entonces ellos plantean la necesidad de regular los sistemas de medios y de generar políticas nacionales de comunicación que lo permitan. El otro planteo, más a nivel micro, es bastante conocido seguro por ustedes, es aquellos especialistas, aquellos comunicadores y comunicadoras que trabajaron desde la perspectiva de la comunicación popular, ¿no? Voy a decir dos palabras sobre estas dos cuestiones porque para eso está el texto de Clemencia que lo desarrolla como en detalle. ¿Cómo surgen las políticas nacionales de comunicación? Bueno, básicamente surgen en 1980 a partir de un informe que fue el informe McBride, donde un comité de especialistas en el marco de las Naciones Unidas tienen a su cargo estudiar, digamos, cómo se dan los flujos informativos a nivel mundial, desarrollan un informe donde cuestionan el modo en que circula la información en el mundo y plantean que ese flujo es unidireccional, es vertical y que determina la dependencia, ¿no? Siempre las naciones industrializadas son las que acceden a construir opinión, a construir información sobre el mundo y las demás los consumimos esas miradas del mundo. América Latina fue pionera, digamos, en pensar las políticas nacionales de comunicación, aunque en el momento en que empiezan a circular estos enfoques estábamos en plena dictadura cívico-militar, ¿sí? 1980, todavía estaba la dictadura en nuestro país. Entonces fuimos pioneros, pero a su vez en una experiencia contradictoria, porque el gobierno militar, la dictadura cívico-militar, tomó estas ideas pero las adaptó a una perspectiva autoritaria, una perspectiva las tomó porque les servía para censurar, por ejemplo, para justificar censuras, no porque les interesara democratizar la información. Entonces, bueno, finalmente eso quedó como medio en la nada. Bueno, y una pregunta a hacernos o a retomar es qué pasa hoy, ¿no? Con la ley de servicios de comunicación audiovisual y con esta necesidad, digamos, de regular los sistemas de medios. La otra perspectiva, más a nivel micro, son las experiencias que tienen que ver con
la comunicación popular, con los sectores populares que empiezan a desarrollar proyectos de resistencia. Y la comunicación popular, ya lo saben seguramente, básicamente tiene que ver con entender la comunicación como una práctica social y con esta idea de que a través de la comunicación se puede estimular el diálogo, se puede fomentar la participación, ¿no? Organizarnos para actuar, para intervenir en lo social. Y ahí aparece una idea que es importante en el texto de Clemencia Rodríguez, que es la idea de medios ciudadanos. ¿Por qué? Porque ahí lo que se plantea es que los medios ciudadanos, que ella elige llamarlos así, son aquellos que permiten resignificar el mundo. Tiene que ver con los medios populares, alternativos, ¿no? Con esta idea de fortalecer que son medios que permiten la producción de ideas propias, proponer visiones propias del mundo, fortalecer identidades locales. Y es así que llegamos a esto que hoy mencionábamos como comunicación para el cambio social. ¿Por qué? Van a ver ustedes que les vamos a dejar un videíto de Alfonso Gumucio donde él cuenta un poco por qué surge esta idea de cambio social. Pero básicamente tiene que ver con pensar que como precisamente la idea de desarrollo estaba tan cuestionada, era importante empezar a llamar a estas corrientes actualmente de otra forma. Y ahí empieza a aparecer esta idea de comunicación para el cambio social o comunicación y cambio social, que básicamente lo que hace es poner el acento en el lugar de los ciudadanos y las ciudadanas como actores políticos que pueden incidir en el futuro, que pueden generar transformaciones, que a través de sus modos de vincularse y de comunicar pueden generar poder, pueden incidir. Los medios ciudadanos para Clemencia y las tecnologías de la información y la comunicación son aquellos que promueven ese tipo de ciudadanía, ¿no? Emancipada, que proponen distintas versiones alternativas de la realidad y no hegemónicas. Hay una cita de Rodríguez que ella dice: son las tecnologías que nos dejan decir al mundo en nuestros propios términos, ¿no? Bueno, un poco esa es la idea. Bueno, para terminar, les vamos a dejar dos videitos para que miren como ejemplos. Hoy mencioné uno. El primero es una entrevista del 2013 que le hicieron a Alfonso Gumucio. Y ahí él es una entrevista que aborda varios temas vinculados con la comunicación para el cambio social, pero bueno, en el primer bloque de esa entrevista él cuenta un poco cómo surge esta idea de llamarlo de esta manera, este campo de producción de conocimiento y experiencias. Y el segundo video es un video que se llama Los Caminos de la Comunicación, que es de la FAO, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, donde se relatan distintas experiencias de comunicación para el desarrollo. Y ahí les proponemos que lo miren como ejemplo de algunas posibles experiencias y que lo miren pensando en, por ejemplo, cuáles son las tradiciones de comunicación para el desarrollo que aparecen en esos ejemplos, en esas experiencias que se relatan ahí. ¿Cómo aparece? ¿Qué idea de desarrollo aparece ahí? ¿Qué idea de comunicación? ¿Cómo entienden la comunicación? ¿Cómo entienden el desarrollo? ¿Sí? Bueno. Esa es la tarea de esta semana. Los dejamos con estos videitos y con las lecturas, con la lectura, digamos, del texto obligatorio, el de Clemencia Rodríguez. Cualquier duda que tengan, nos podemos encontrar en el foro de consultas, que es un foro optativo, donde pueden intervenir y participar para hacer las consultas y las dudas que tengan. Nos vemos la semana que viene.